cuenta una anécdota que en una ocasión Jesús se vistió de mendigo y fue a la casa del zapatero y le dijo: amigo, mire, mis zapatos están muy rotos y son los únicos que tengo. ¿Me pudieras hacer el favor de remendarlos? El zapatero, bastante molesto, le dijo: estoy cansado de que todos vienen a esta casa a pedir, pero nadie viene a dar. Jesús le dijo: ¿sabes que yo te puedo dar todo lo que tú necesitas? El zapatero lo queda mirando y le dijo: ¿tú me puedes dar ese $1,000,000 que yo necesito para comprar todo lo que quiero y ser feliz con mi familia? Jesús le dijo: yo te puedo dar $10,000,000, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué?, respondió el zapatero. A cambio de tus piernas. El zapatero le dijo: ¿para qué voy a querer $10,000,000 si no voy a tener piernas para ir a caminar con mi esposa en el parque? Entonces Jesús le dijo: entonces te voy a dar $1,000,000,000 a cambio de tus brazos. El zapatero dice: ¿para qué voy a querer $1,000,000,000 si no voy a tener brazos para abrazar a mi esposa y ni siquiera para comer por mi propia cuenta? Jesús le dijo: entonces te voy a dar $10,000,000,000 a cambio de tus ojos. El zapatero le dice: ¿para qué voy a querer $10,000,000,000 si ni siquiera voy a poder mirar a mis hijos ni conocer a mis nietos? Entonces Jesús le dice: amigo, qué gran tesoro tienes y no te has dado cuenta. ¿Cuál es la moraleja? Que de repente, por quejarnos de las cosas que no tenemos, no disfrutamos de las cosas que sí tenemos. Y la verdad es que la naturaleza humana nos ha capacitado para recibir, pero no para dar. Por eso es que usted se va a dar cuenta que a muchos les encanta Zacarías, ¿verdad? Pero no les gusta Malaquías. Creo que se entiende la metáfora. Ahora, la Biblia afirma enfáticamente que Dios bendice más al que da que al que recibe. Yo quiero que usted note y compruebe esto, qué importante es el tema que estamos a punto de escuchar en este día. En el libro de los Hechos, capítulo 20 y el versículo 35, el apóstol Pablo le dice así a la iglesia. Lo voy a leer de la traducción en lenguaje actual. Le dice: yo les he enseñado a que deben de trabajar y ayudar a los que no tienen nada. Recuerden las palabras que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que Dios bendice más al que da que al que recibe. Mire que no me lo estoy inventando, ahí está en la Biblia. Quiere que le diga algo. La prueba más difícil de la fe está relacionada con el dar. O sea, que antes de Dios promovernos a otro nivel de fe, Él nos va a pedir algo, Él nos va a probar en algo que Él quiere que le demos. Abraham, por ejemplo, cuando Dios determinó promover a Abraham y constituirlo el padre de multitudes, el padre de la fe, Dios le pidió lo que más Abraham amaba, que era su hijo Isaac. A mí me impresiona que Dios ni siquiera le dijo: dame a tu hijo. Perdóneme la confianza, pero yo creo que si Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, Abraham luego sacrifica a Ismael, porque Isaac era el hijo de la promesa, el que él amaba. Por eso Dios fue específico, le dijo: quiero que me des a tu hijo al que amas, a Isaac, no a Ismael. Por ejemplo, cuando Dios quiso promover a una viuda en Sarepta de Sidón, le pidió alimentar al profeta Elías cuando esta mujer no tenía nada en su casa. Estoy tratando de poner la plataforma para lo que creo con todo mi corazón Dios nos envía hoy, porque casi siempre nosotros pensamos que la gente que es dadivosa, la gente que da, es la gente que tiene mucho.
Bueno, déjeme, le voy a revelar un secreto, que la gente que tiene mucho casi no da. La gente que da es la gente que tiene poco, pero que tiene un corazón lleno de gratitud para Dios. Por eso titulé al mensaje de hoy: ¿qué tengo para dar? Yo quiero que usted se haga esta pregunta antes de avanzar: ¿qué tengo para dar? Porque al igual que el zapatero, nosotros pensamos: Señor, si me dieras ese milloncito de dólares, yo tuviera mucho dinero, mira, yo haría proyectos, haría tremendas cosas en la iglesia. Y el Señor dice: don't lie to me. Si no me quieres bendecir con ese poquito que tienes, ¿tú crees que con $1,000,000 me vas a bendecir? Te me vas a ir, no sé para dónde, pero no vas a hacer nada. Mire que cuando leemos la historia y conocemos la historia en profundidad de la viuda de Sarepta, nos damos cuenta que esta mujer no tenía nada. Pero lo poco que tenía lo puso en las manos de Dios, y Dios se lo multiplicó extravagantemente. Porque déjeme, le voy a decir esto antes de avanzar, que Dios es extravagante para dar. Me alegro por esos dos que lo creyeron. Pues ahí le damos, ¿verdad? Le voy a demostrar que Dios es extravagante para dar. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dio todo el huerto del Edén con las frutas y todo lo que tenía allí para 2 personas. Luego le dio todos los millones de peces que habían en la mar para 2 personas. Óigame, nosotros aquí batallando para conseguir un guachinango y comerlo así fritito, pero estos tenían todos los peces del mar para 2 personas. Y usted se va a dar cuenta que Dios, cuando da desmedidamente. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, está registrada la historia de esta mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y dice la Biblia, relata la historia, que Dios le habla a Isaías, porque ya había habido una sequía en Israel. No llovía, los campos no producían, por ende había una gran hambruna. A Elías se le seca el arroyo donde estaba siendo alimentado, y Dios le dice: levántate y ve a Sarepta de Sidón y quédate a vivir allí, porque allí le he dado orden. Yo quiero que note usted los términos que Dios utiliza para hablar de esta mujer. Le he dado orden a una mujer viuda para que te dé de comer. Si Elías tenía pensamientos como los que tenemos nosotros los hispanos, lo primero que debe haber pensado tiene que ser una viuda rica, ¿no? Una viuda que el difunto le dejó una buena cuenta de banco, algún seguro de vida o casas, qué sé yo. Y Elías dijo: gloria a Dios. Entonces Dios tiene que haberse preparado una viuda con mucho dinero. Pero la cosa es que cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, la historia narra que él se encuentra con una mujer que anda recogiendo leña. Y Elías le pide un vaso de agua, le dice: ve y tráeme un vaso con agua para beber. La mujer va amablemente a recoger el vaso de agua, pero cuando ella va, Elías la vuelve a llamar y le dijo: oh, y también quiero que me traigas un pedazo de pan. Y ahí la cosa cambia. La mujer le dice: vive mi alma y vive el Señor, que no tengo pan cocido. Lo único que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite, y andaba recogiendo unos palos de leña para hacer una torta, comérmela con mi hijo y después morirnos de hambre. ¿Se imagina usted el impacto en la vida de Elías? Que Dios lo manda con una mujer que lo va a alimentar en un periodo de escasez, y la señora le sale con que no tiene nada, que nomás tiene un poquito de harina, un poquito de aceite, y que está por morirse ya con su hijo. Y a mí me impresiona los detalles de esta historia, porque Elías le dijo: bueno, está bien, veías la torta, así como has dicho, pero esa primera torta tráemela a mí. Como decía mi madre, por diosero y con garrote, ¿verdad? Y después que me traigas mi torta, entonces veías la torta y cómela con tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel,
ha dicho así. Aquí viene lo medular de lo que yo quiero transmitirle en este día de parte del corazón de Dios. El Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no va a menguar, ni tampoco el aceite de la vasija, hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y aquí hay un detalle que de repente, cuando no leemos con cuidado, se nos escapa. Casi siempre pensamos: qué tremendo Elías, qué tremenda fe de Elías. Claro que sí, Elías era el profeta de Dios y tenía tremenda fe. Pero de repente perdemos de vista que lo que está en juego aquí también es la fe de una mujer que ni siquiera era judía. Una mujer que apenas estaba saliendo adelante con su hijo, pero que ahora está siendo probada porque Dios tiene un plan más grande que ella, más grande de lo que ella estaba imaginándose, de lo que quizás ella estaba pidiendo. Cuando yo leí esta historia, yo le pregunté al Señor, porque siempre que leo la Biblia me gusta estar preguntando mucho al Señor, y no sé si le enfade, pero no creo, porque Él es mi Padre. Y yo le pregunté al Señor, le dije: pero ¿por qué mandaste a Elías donde una mujer viuda para que le diera de comer si esta pobre mujer no tenía nada? Como que podíamos pensar nosotros en nuestra lógica, como que Dios no estaba tan informado de la condición de esa mujer. Y yo le pregunté: ¿por qué lo mandaste con la mujer más pobre de Sarepta? ¿Acaso no había una mujer adinerada o algún empresario por allí que le pudiera dar un cuarto a Elías con todo lo que él necesitaba? Lo manda con la mujer que está a punto de morir de hambre. Y el Señor, creo haber escuchado la voz de Dios que me dijo: pues precisamente por eso lo mandé para allí. Porque a mí siempre, me dijo el Señor, me gusta usar las cosas pequeñas e insignificantes para hacer grandes proezas. Y Dios sigue hablando a mi espíritu y me dice: lo hice con Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés nomás tenía una vara con la que arriaba las ovejas ahí en el desierto. Y Dios le dijo: bueno, con esa vara ve y preséntate al faraón, y a través de esa vara voy a hacer prodigios, proezas, maravillas y milagros. Y con una vara Moisés desafió al faraón, todo el ejército de Egipto, y liberó al pueblo de Israel. Dios me dice: lo hice con David. ¿Te recuerdas que con una honda y una piedra derrotó al gigante que tenía amedrentado a todo el ejército de Israel? Lo hice con el apóstol Pedro, me dice el Señor. Simplemente Pedro caminaba por las calles de Jerusalén y la sombra de Pedro nomás tocaba a los enfermos y eran sanos. Yo no sé si usted está captando el mensaje que Dios nos envía hoy. Porque de repente uno piensa en grandes cosas: Señor, si tuviera esto, si tuviera lo otro, mira, si me aumentaran un poquito más en el trabajo, si tuviera una buena economía, si yo fuera una persona un poquito más preparada, si hubiera ido a la universidad, etcétera, etcétera. Y uno empieza a cuestionar a Dios, como que si acaso Dios se mueve por esas cosas. Lo que vengo a transmitirles de parte del corazón de Dios es que Dios tiene planes para usted y para mí. Él quiere usarlo a usted, quiere usar lo poquito que usted tiene para hacer grandes cosas más allá de lo que usted se imagina o de lo que quizás usted le esté pidiendo, porque ese es el gran Dios que tenemos. El Señor me decía: si mira por toda la Biblia, con todos los héroes de fe de la Biblia, hice exactamente lo mismo. Pero aquí viene lo que sacudió mi espíritu. Y me dijo Dios: si lo hice con ellos, yo lo puedo hacer también contigo. Y yo vengo a decirles esa palabra de parte de Dios a ustedes. Si Dios pudo usar cosas tan pequeñas como el poquito de harina, poquito de aceite de la viuda, como la vara de Moisés, como la sombra de Pedro, como la piedra de David, si Dios pudo usar cosas tan pequeñas para hacer cosas grandes, Dios va a usar lo que usted tiene en su casa, lo que tiene en sus manos, para hacer lo que Él ha planeado hacer en este tiempo. Gracias por su entusiasmo, porque me están dando ganas de predicar. Tremendos ustedes. Yo quiero que se pregunte, que se haga esta pregunta antes de avanzar: ¿qué tengo para dar? No tenga miedo, respóndalo así con valor. ¿Qué tengo para dar?
Porque mire, no crea que es un detalle menor. O sea, aquí es donde tropezamos todos. Si usted es de carne y hueso y un pedazo de pescuezo como yo, usted se va a dar cuenta que uno siempre hace números. Y uno dice, oh my God, si yo tuviera esto, yo sería tremendo creyente. Yo sería un hombre o una mujer dedicado al evangelio. Y el Señor, que es sabio, Él dice: si me eres fiel en lo poquito, entonces te voy a poner en lo mucho. Déjeme, se lo voy a parafrasear de la manera más entendible. Lo que el Señor me está diciendo: si no logras serme fiel en lo poquito que tienes ahora, no vas a poder manejarlo mucho, porque aquí vamos a aprender este día que hay algo más poderoso que usted y yo necesitamos saber acerca de este principio que de alguna manera el enemigo le ha querido robar a la iglesia. Porque usted y yo, la iglesia, tenemos más que una vara como Moisés. Tenemos más que una onda o una piedra como David. Tenemos más que una sombra como el apóstol Pedro. Tenemos más que un poquito de aceite y de harina como la viuda de Sarepta. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos las promesas del Dios fiel y verdadero que ha dicho: yo soy Jehová, yo te sostendré, yo te protegeré y nada te va a faltar. Tenemos la promesa, la palabra de Dios, y Él no miente. O sea, lo que me atrapa el corazón es que Dios no miente. Tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que siempre nos da la victoria. El apóstol Juan relata en su libro una de las proezas grandiosas de Jesús, y es cuando Jesús alimentó una gran multitud. Mateo, el apóstol, dice que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así, a grosso modo, poniéndole lógica al asunto, deben de haber sido como unas 20 o 30,000 personas. Y siempre que leemos el relato de la alimentación de los 5,000, como la Biblia le llama, siempre enfocamos la mirada en la proeza, en la gran multitud que comió, en Jesús, que en los apóstoles y en todos los que trabajaron. Siempre enfocamos la mirada allí. Pero usted se va a dar cuenta que casi nunca pensamos en un detalle que está dentro de esa misma historia, que es igual de importante como la proeza de los 5,000 o los 30,000 que comieron. Y es el niño que le dio a Jesús su comida. ¿A poco no es cierto que de repente cuando leemos, wow, el Señor alimentó 5,000 hombres sin contar mujeres y niños? Wow, qué tremendo. Pero casi nadie se da cuenta que allí hay un protagonista de esta historia, que la Biblia ni siquiera revela el nombre, ni siquiera dice cómo se llamaba ese niño. Simplemente la Biblia dice que ese niño le dio a Jesús su comida, en términos como le llamamos nosotros aquí, su lonchecito, ¿verdad? Que su mamá le había dado, y él desprendidamente, lleno de fe, lo puso en las manos de Jesús. Miren, así es como lo relata el apóstol Juan este incidente. Capítulo 6 del Evangelio de Juan dice, empezando el versículo 5: cuando Jesús miró la gran multitud que venía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para darle a toda esta gente? Felipe le dijo: Señor, ni siquiera 200 denarios de pan alcanzaría para darles un pedacito a cada uno. Pero Andrés, que era otro discípulo del Señor, hermano de Simón Pedro, le dijo: Señor, ahí anda un niño que tiene 5 panecillos y 2 pescados. Pero añade: ¿pero qué es eso para tanta gente? La misma pregunta que nos hacemos nosotros cuando tenemos un poquito.
Señor, tú sabes que yo sí quiero darte. Tengo muy buena voluntad, tengo buenas intenciones, pero te das cuenta que no me alcanza esto. Ese es los números y no me va a alcanzar. Entonces Andrés le dice: ¿qué es esto para tanta gente? Y aquí está el mensaje. Jesús le dijo: tráiganlo, hagan que la gente se siente en grupos de 50 y tráiganme los panes y los peces que tiene ese niño. Y cuando usted sigue leyendo el relato, se da cuenta que Jesús los agarra, los panes, los peces, ora por ellos, los parte, se los da a los discípulos y empiezan estos a repartirle a la gente. Y el relato bíblico dice que todos comieron hasta saciarse. Yo no sé cuántos guachinangos se puede comer usted, pero como es mi comida favorita, hermano, yo tengo que comerme un guachinango, pero que esté bastante grande para quedar satisfecho. Si está chiquito, tiene que ser 2. Entonces, poniéndole lógica al asunto, si eran 20,000 personas, por ejemplo, comieron hasta saciarse. Me gusta cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Comieron hasta hartarse. Pensaba que hartarse era una mala palabra, pero no, está en la Biblia. Dice comieron. ¿Sabe cuándo es cuando uno se harta? Es cuando de repente ya como que miras la cacerola llena de tacos, te quieres comer otro, pero ya no te cabe, ya es demasiado lo que comiste. Aquí dice que comieron hasta quedar saciados completamente. Pero eso no es todo. Jesús dijo, bueno, a los apóstoles: vayan y recojan todos los pedazos. Y de los pedazos que recogieron, le sobraron o llenaron 12 cestas. No sectas, cestas de peces y de pan. Y todos quedaron saciados. Ahora, la Biblia no da detalles. Por alguna razón la Biblia omite detalles, quizás para meternos a hacer la tarea y indagar los pormenores de las cosas. Pero la Biblia no da detalles. ¿Qué pasó después con ese niño? Se fue triste para su casa, decirle: mamá, me quitaron el lonchecito, fíjate que un señor allí me lo quitó y le dio a comer a mucha gente. ¿Será que el niño se fue triste para su casa? La Biblia no da detalles, pero como conozco a Jesús, conozco la generosidad de Jesús, conozco el corazón de Jesús. En los tiempos que tengo caminando con Él, lo he mirado hacer cada cosa. Y conociendo quién es Jesús, yo les voy a asegurar en este día que este niño de la historia que estamos narrando hoy regresó aquel día para su casa cargado de provisiones. Ha de haber llegado a su casa con, a lo mejor los apóstoles fueron a encaminarlo para ayudarle a llevar toda la provisión que él llevaba para su casa. Porque le voy a revelar algo bien importante, y es que Dios jamás se queda con nada. Dios nunca se queda con nada lo que usted le da. Si ese aplauso es para Jesucristo, déselo con alegría. Él no se queda con nada. Dios siempre multiplica extravagantemente lo que le damos a Él. Yo aprendí esto, se los he dicho más de una vez, lo aprendí de mi madre. No éramos creyentes nosotros. Yo estaba en el seminario, éramos bien católicos. Y mi mamá, acuérdese que en el catolicismo no se habla de ofrenda, de siembra, no, ahí es limosna, así como le llamábamos en ese tiempo. Pero mi mamá tenía un plan que yo no sé de dónde lo aprendió, se lo inventó ella, al estilo cochinito. Ustedes se acuerdan del cochinito ese allá que le metía moneditas para su cumpleaños, y en su cumpleaños lo quebraba y tenía para comprar sus regalos y todo lo que necesitaba, ¿verdad? Bueno, algunos de ustedes no saben lo que es el cochinito, pero estoy hablando de los que ya no son, de los que no son millennials, de los que son sesentenials. Y mi mamá tenía una cajita. Yo era un chiquito, era un niño. Mi mamá tenía una cajita, y en esa cajita mi mamá le echaba moneditas. Cada vez que uno de sus hijos le regalaba algo, mi mamá
agarraba un poquito y lo metía en esa cajita. Siempre. Cualquier cosita que le regalaran, ella arrancaba un poquito y lo ponía allí. Si ella le gustaba tener muchas gallinas, puerquitos, y cada vez que una gallina tenía una manada de pollitos, mi mamá me decía: el primer pollito que pique, el cascaroncito del huevo, córtamele la uña, el dedo chiquito. ¿Y qué culpa tenía el pollito? Pero era en orden de mi mamá. Y si yo no hacía lo que ella me mandaba, el que iba a perder la uña, el dedo chiquito era yo. Así que yo estaba, era mi trabajo, ahí estaba sentadito. En cuanto miraba que un huevo se movía y ya empezaba a picar, estaba mirándolo en la silla, le cortaba la uñita del dedo chiquito a ese pollito. Ese pollito, cuando crecía y ya estaba listo para comerse, mi mamá lo vendía y ese dinero a esa cajita. Y siempre que íbamos a la iglesia, mi mamá agarraba la cajita, ni sabía cuánto estaba allí, la abría, la metía en una bolsa y la llevaba así sin saber cuánto llevaba, lo metía, y eso era siempre. Yo lo aprendí sin un seminario, lo aprendí sin nada, lo aprendí de la mujer que me enseñó con su ejemplo. Ahora, ¿por qué le digo esto así a grandes rasgos? Porque siempre que ella le daba un poquitito a Dios de lo que Dios le daba a ella, Dios le remuneraba, pero extravagantemente. En un país tercermundista como es mi país, y más en ese tiempo, nunca nos faltó nada. Siempre Dios nos socorrió, siempre Dios nos alimentó, siempre Dios nos dio todo lo necesario, porque ahí había alguien que estaba llevando a cabo un principio que atrapaba el corazón de Dios, porque este es un principio que Dios lo dejó en su palabra, pero el diablo lo ha querido robar de la iglesia. Sabe que hay muchos pastores incluso que tienen miedo de hablar de esto. El otro día yo estaba en un evento grande a nivel ciudad y me pidieron que levantáramos una ofrenda para el evento. Yo lo levanté confiado en el Señor, como lo hago. Para mí yo nunca pido nada, pero para cuestiones de hacer eventos para la gloria del Señor, yo no tengo problemas con eso. Y cuando dije la palabra siembra, alguien me dijo: pastor, no diga la palabra siembra porque es una mala palabra. La gente se asusta con eso. Le digo: pues es lo que dice la Biblia. ¿Cómo podemos decir? ¿Trance? Siembra, es lo que dice la Biblia. Y le digo: miren acá usted también, porque es lo que le voy a decir. El diablo ha levantado una ola de estafadores, de vividores, que en nombre de Cristo estafan a la gente y le roban su dinero. Ahora, por esos estafadores, por esos vividores que hacen de su negocio, del evangelio, vamos nosotros a permitir que el diablo nos robe la bendición, las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Este es el punto, porque ahora usted se va a dar cuenta que la gente se alarma y señalan, y lo triste de esto es que nos asocian a todos. Como yo digo a veces jugando, nos pasa como los ratones, ¿verdad? Un ratoncito se comió el queso de la señora, pero ¿qué dice la señora? Los ratones me comieron el queso. No fueron los ratones, fue un ratoncito nomás que lo comió. Entonces nos pasa igual por estos vividores, por estos estafadores, por estos mentirosos que andan estafando a la gente, diciéndole mentira en nombre de Cristo y robándole su dinero. El evangelio ha sido vituperado y gran cantidad de creyentes se hicieron devotos de la Virgen del Codo y ya no quieren consagrar al Señor nada, porque ellos dicen: me van a robar el dinero. Mire que de repente el diablo ha levantado hasta ministros enseñándole a la iglesia que no hay que consagrar nuestros bienes al Señor, porque eso es para los vividores. Y dice: mira los pastores, qué bonitas casas tienen, mire qué buenos carros. Pues yo hablo con criterio, porque aquí no se hace eso. Yo no vivo de esa manera. Por eso hablo con autoridad y hablo con libertad, porque Dios dejó principios en su palabra.
Esto le ha hecho tremendo daño a la iglesia, hermano. Tremendo daño. Usted no tiene la idea la cantidad de personas que yo conozco que eran hombres consagrados, mujeres consagradas, pero ahora están frustrados, no quieren hacer nada porque no, es que me van a transear. Yo conozco gente que ha salido de la iglesia, pare de sufrir, mire, pare de sufrir. Y es lo que más sufren. Gente que ha salido de pare de sufrir, donde les ponían la cuota, y si no podía pagar la cuota tenía que empeñar su casa o su carro, pero tenía que pagar la cuota. Y salen de allí lastimados y ahora ya no quieren hacer nada porque no es que me van a transear. Y yo he venido a decirle de parte del Señor que no deje que el diablo le robe la bendición que Dios le quiere dar, nomás por unos cuantos mentirosos estafadores que andan ensuciando la reputación del evangelio. Le voy a decir esto, y como sé que estamos pasándolo para todas las naciones, le voy a decir esto. Manantial de Amor, desde que nacimos con una visión misionera. Y desde que nacimos, nosotros nos encargamos de ayudar a misioneros. Apenas 2 años después de haber nacido el Ministerio Manantial de Amor, ya estábamos sosteniendo a 4 misioneros en diferentes naciones. Estábamos ayudándole a orfanatos y a un asilo de ancianos. Estábamos contentos haciendo ese trabajo y Dios nos estaba bendiciendo de una manera impresionante. 2012, lo hacíamos a través de una agencia misionera que nosotros le damos el dinero a ellos, recogían dinero de todas las congregaciones y se suponía que ellos se encargaban de llevar el dinero a los misioneros a África, a India, a México, a diferentes lugares del mundo. Pero en el 2012 esa agencia misionera fue atrapada por la ley y se dieron cuenta que ellos estaban haciendo su negocio con el dinero de la gente, pero los misioneros allá estaban muriéndose de hambre. Hermanos, cuando yo miré la noticia y era la agencia que nosotros teníamos ya 4 años mandándole dinero, yo sentí la patada en la sentadera, ¿verdad? Y yo le dije a mi esposa, nuestro dinero. Y me comuniqué con ellos, traté de hablarles, pero ya no quisieron responder. Desconectaron teléfono, desconectaron todo. Oiga lo que le voy a decir, así grandes rasgos le voy a narrar esta historia, que es larga pero salvada chiquita. Yo me frustré. Ahí está mi esposa de testigo, me frustré. Y una noche estaba orando, le dije, Señor, nos robaron el dinero. Nosotros reunimos dinero para ayudar a misioneros, a niños huérfanos, a ancianos discapacitados. Lo hicimos con el corazón, pero nos robaron el dinero y yo ya no quiero trabajar de esa manera. Yo le decía al Señor, estaba frustrado. Yo recuerdo que Dios habló a mi espíritu esa noche, era ya casi madrugada, y el Señor me dijo, no dejes que el diablo te robe la bendición, porque tú no has perdido nada. Así me dijo el Señor, tú no has perdido nada. Dile a la iglesia que no han perdido nada, porque esos sinvergüenzas van a ser llamados a cuenta, lo cual lo fueron, están en la cárcel ahorita mismo. Pero me dijo, ustedes lo hicieron con el corazón correcto. Y esta es la parte que a mí me emociona y la quiero compartir con ustedes. Ya lo dije en ese tiempo, pero quiero repetirlo para los que no estaban con nosotros en ese tiempo. Y ahora lo estoy haciendo en vivo para todas las naciones. Dios me dijo, te voy a rodear de la gente correcta y ya no vas a necesitar intermediarios para trabajar con los misioneros. Pero no quiero que acortes tu mano. Sigue bendiciendo a los misioneros, sigue bendiciendo a los niños huérfanos, sigue bendiciendo a los ancianos discapacitados. Y Dios me dio ese coraje espiritual que necesitaba, y mi esposa y yo nos pusimos a orar, a pedirle a Dios, Señor, pues rodéanos de personas. Y de repente, sin que nosotros lo estuviéramos buscando, empezaron a venir misioneros, a acercarse, a contactarnos, misioneros, a hacer las investigaciones. Hermano, el punto es que no dejamos de hacer el trabajo que estamos haciendo. En plena pandemia, el año pasado, cuando la iglesia Manantial de Amor se logró sostener con menos del 30% de la entrada regular que entra monetariamente a esta casa, logramos
hacer lo mismo que habíamos hecho en los otros años, ayudando a misioneros en 4 diferentes países, ayudando a 2 orfanatos de niños desamparados y ayudando a un asilo de ancianos, con ancianos discapacitados. ¿Por qué le digo esto? Porque el diablo nos quiso robar. El diablo quiso quitarnos el gozo de ayudar a la gente, el gozo de sembrar en el reino de Dios. Pero bendita misericordia de Dios, que Dios me dijo: no dejes que estos sinvergüenzas te roben la bendición que tengo para ti. Y mire que Dios nos ha bendecido a nosotros como congregación, como una respuesta a lo que hemos estado haciendo en el reino de Dios. Y yo vengo a decirles de parte del Señor: no dejen que el diablo los engañe y les robe la bendición que Dios tiene para ustedes. Usted va a ver que ahora hay en las redes sociales, hay hasta canales que se encargan de decirle a la gente: no, que mira, que eso de honrar al Señor con tus bienes, eso es del Antiguo Testamento, que eso del diezmo es del Antiguo Testamento. Le digo, ¿verdad? Puede ser que el diezmo es del Antiguo Testamento. Por eso mi esposa y yo ya no estamos dando diezmo. Nosotros hace muchos años que empezamos a dar más del diezmo. Cada año le subimos, cada año le subimos, cada año le subimos. ¿Por qué? Porque lo del diezmo era algo del Antiguo Testamento. Ahora no hay límite. Usted puede dar lo que el Señor le ponga en el corazón y conforme a Dios lo haya prosperado. Y aquí está mi esposa de testigo, que cada vez que nosotros le subimos a la tarifa de lo que damos, el Señor empieza a derramar bendiciones que ni siquiera se las estábamos pidiendo, ni siquiera las andábamos buscando. Y los que tienen acceso a mirar los libros de contabilidad de esta congregación son testigos que nosotros quizás no somos los más sembradores, pero somos uno de los más sembradores de esta casa. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para defraudar a la gente, no estamos aquí para ensuciar el evangelio, estamos aquí para demostrar que podemos hacer la obra de Dios de una manera recta y sabia, sabiendo que este Dios nuestro es fiel a su palabra. Solamente asegúrese de sembrar en el lugar correcto, porque está lleno de lobos rapaces allá afuera. Está lleno de estafadores que te cuentan una historia, que mire, que haga este pacto, que ahora los pactos ya están más caros. Antes costaban $2,000, ahora cuesta como 3,000, 4,000. ¿Quién dijo eso? No está en la Biblia. El único pacto del cual estamos protegidos se llama el nuevo pacto, y Jesús lo firmó con sangre en la cruz del Calvario. Usted no tiene que hacer pacto con nadie para que Dios lo bendiga, porque usted ya es bendito a través de la sangre de Jesucristo. No deje que nada ni nadie le robe la bendición que Dios le ha dado. Pero Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero el diablo sabe que hay una ley, hay un principio para eso. Y es ahí donde hemos estado tropezando. Y digo, hemos estado tropezando en términos generales porque estamos llegando a todas las naciones. Pero lo digo sin la mínima pizca de orgullo. Me siento honrado de ser su pastor y de ser el pastor de esta casa, porque hemos aprendido a honrar a Dios, hemos aprendido a reconocer a Dios en todo lo que respecta a nuestra vida. No lo digo porque ustedes no lo estén haciendo, lo digo porque es una palabra que Dios la puso en mi corazón y quiero que llegue a cada rincón del mundo. No deje que el diablo le robe la gracia de Dios, la bendición de Dios, nomás por vividores que andan allí ensuciando la reputación del evangelio. Dios quiere bendecirnos, pero hay una ley, hay un principio, y este es lo que de repente perdemos de vista y se nos escapa. Y uno piensa que prosperar económicamente es asunto de orar, de ayunar, no, eso, usted va a ser un gigante espiritual, pero quebrado económicamente. ¿Sabe cuántos hombres de Dios conozco que están tremendos, sanan enfermos, echan fuera demonios, tienen unción, pero en la ruina total económicamente? Van, como dicen allá en mi tierra, coyol quebrado, coyol comido. Eso no sé si se entiende aquí, pero lo que quiere decir es que cheque ganado, cheque. Ahí añádale usted lo demás. ¿Por qué? Porque el asunto de la prosperidad financiera tiene un principio, y es un principio que la Biblia lo dice y se llama la ley
de la siembra y la cosecha. Yo no puedo pedirle a Dios en ayuno y en oración que me dé una cosecha de la cual yo no he sembrado. Sí. Pensé que había pagado esto. No puedo pedirle a Dios que me dé una. Imagínate un agricultor. Póngale lógica a esto. Imagínate un agricultor. Tiene 100 acres de terreno allí que va a sembrar. Y luego, imagínate un agricultor que se sienta. ¿Me puedo sentar? Se sienta y le dice: Señor, voy a hacer 60 días de ayuno. Me voy a levantar todas las mañanas a orar. Y aquí con su control remoto, moviéndole de canal en canal, yo sé que vas a decir: esas 100 hectáreas van a dar la mejor cosecha del año. Pero no prepara la tierra, no siembra, no hace nada. ¿Cuánto va a recoger de cosecha al final del año? Se lo voy a decir en inglés: zero. Nada. ¿Por qué? Porque el asunto de la siembra y la cosecha es lo mismo en lo natural y en lo espiritual. Entonces, aquí es donde el diablo nos ha pegado un gancho al hígado, porque uno piensa prosperar económicamente, diciéndole: Dios, bendíceme, prospérame, dame, Señor, mira, que me aumente en el trabajo, Señor, que se le ablande el codo a mi jefe y que me aumente un poquito, y empieza a orar al Señor. Y el Señor dijo: usted no ha sembrado nada, ¿cómo usted piensa cosechar? Y entonces es cuando empezamos a darnos cuenta que nos hemos dejado robar la bendición. ¿Sabe por qué? Déjeme, se lo voy a decir de la manera más tranquila posible. ¿Sabe por qué el diablo nos roba la bendición? Porque nosotros somos tremendos para la matemática. Y uno luego le pone matemática y uno dice: bueno, 2 más 2 son 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es 2 menos 2? 0, ¿verdad? Y uno dice: no me cuadra. No me cuadran las cuentas. ¿Cómo es posible que si, mire, si teniendo el todo, por eso hay gente que pregunta y dice: ¿le puedo dar al Señor del neto o del bruto? Porque no le cuadran las cuentas. Dice: bueno, te imaginas, si teniendo el neto o el bruto, ¿verdad? No es mala palabra, bruto, así se dice. Si teniendo el neto no me alcanza, ¿te imaginas que le arranque un poquito? ¿Usted cree que me va a alcanzar? Eso es la lógica. Porque la lógica humana dice: 2 más 2, 4. Mire, tremenda matemática, ¿no? Pero la matemática de Dios es diferente y más hermosa. La matemática de Dios dice: Dios más fe es igual a todo. No sé si logra entender esa matemática. Por eso es que Dios nos pide lo primero. Yo se los he platicado, los que ya me conocen de rato, le digo que yo esto lo aprendí con lágrimas y a chancletazos. Porque mi mamá, como tenía la unción de la chancleta, y ella no era que me decía, no, pues mi cheque caía en las manos de ella. Yo nomás recibía mis 10 pesos para mis chocolates, lo demás ella lo administraba. Y mi mamá me enseñó esos principios a mí desde chiquito. ¿Por qué Dios me pide lo primero? Mi mamá me lo decía sin alfabeto, me lo decía de la mejor manera: mi hijo, tenemos que darle lo primero a Dios, porque si nos acaba ya no le vamos a dar nada. Es lo que ella decía, es lo que dice la Biblia también. ¿Por qué Dios nos pide lo primero? Porque Él quiere ver a dónde está mi corazón, a dónde está mi fe. Lo voy a poner en un contexto bíblico para entenderlo mejor. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto 40 largos años en el desierto comiendo maná, se enfadaron de comer maná, hasta le pidieron al Señor que le diera carnita una vez y les mandó codornices. Se enfermaron por andar con melones de codornices. Pero te imaginas 40 años comiendo el mismo pan, el maná, y cuando ellos llegan a la tierra prometida, a Canaán,
el Señor les dijo: cuando ustedes lleguen a la tierra de Canaán, yo quiero que aparten el primer fruto de esa tierra, el primer fruto, el primer racimo de uvas, y que lo lleven a la casa donde yo los voy a establecer y que lo consagren para mí. Mira el principio. ¿Por qué Dios les pidió el primer fruto a Israel? Porque Dios quería saber a dónde estaba el corazón de Israel, a dónde estaba la fe de ellos, porque sabe lo que significa darle el primer fruto sin saber si la mata va a dar un segundo o un tercero. Que así era el único fruto que iba a dar, pero se lo daban. Ahí entra la fe. Y es aquí donde voy terminando ya. Pero honrar a Dios con nuestros bienes se necesita más fe que cualquier otra actividad espiritual. Usted mírelo por cualquier ángulo que quiera. Honrar a Dios con nuestros bienes se necesita más fe que cualquier actividad espiritual, porque hay una parte de nuestra vida que estamos dando allí. Por eso Dios nos pide lo primero. Él nos pide las primeras horas del día. Mire que no se trata nomás de dinero, se trata de todo. Él nos pide las primeras horas del día. Por eso estamos orando en las madrugadas. No piense usted que tenemos insomnio y no podemos dormir. No, estamos orando en la madrugada porque antes que usted se vaya a su trabajo, antes que usted se tome el cafecito, antes que usted haga cualquier otra cosa, entréguele a Dios su primera hora del día. Y yo le doy mi palabra de honor que usted va a empezar a ver a Dios obrar en su trabajo, con su familia, con sus hijos, en su salud, en sus finanzas, en todo lo que le pertenece. Pero cuando pensamos a darle a Dios la migaja del día que nos sobró, que ahora ya fuimos a trabajar hasta overtime, ahora Señor, pues ya no tengo nada que hacer, aquí vengo todo abrumado del día, ya le gritó el jefe, le mordió un perro, lo regañó la suegra, y lo que quiere es acostarse en paz y ya no quiere más nada, y ahora viene a darle una migajita al Señor allí. Ahora sí, Señor, ya yo no tengo nada que hacer. No me mire así como dice: pobrecito el pastor, mira cómo lo que le está yendo. Pero cuando usted le da su primera hora del día, pruébelo. Cuando usted le da su primera hora del día, usted sabe a qué hora va a entrar a trabajar. Y bendito el Señor que nos dejó los teléfonos que se hicieron muy inteligentes. Y estos ingratos hasta le hablan. Hasta le hablan. Si usted lo programa, le hablan en la mañana y le dicen: wake up. 40 minutos tienes que estar en tu trabajo. Usted programe su reloj, prográmelo. Si usted entra a las 7 a trabajar, usted programe su reloj para que lo levante el tiempo necesario para orar, para bañarse, porque si bañarse también, ¿verdad? Y para comer, ir a trabajar con felicidad. Hermano, usted pruébelo y va a ver cuando llegue a su trabajo, usted va a llegar feliz. Lo que usted podía hacer en una hora lo va a hacer en cuestión de minutos, porque Dios, el favor de Dios está con usted. No es nada de mágico, sino que es la gracia de Dios. Lo que usted podía producir en una semana lo va a producir en un día, porque es mejor trabajar y vivir bajo la gracia de Dios. Cuando usted pone a Dios en primer lugar en su día, entonces Dios está comprometido por su palabra en bendecirlo, en prosperarlo en todo lo que usted haga. Por eso Dios le pide el primer lugar en sus planes. Pero nosotros somos tremendos, hacemos planes y ya cuando nos metemos en lío, ahora queremos venirle: Señor, mira, no funcionó. ¿Cuántos somos padres aquí? La mayoría, ¿no? Es como los chamacos, los hijos nuestros. No le preguntan nada al papá o a la mamá cuando van a hacer un plan. No, ya estoy grande, ya soy adulto, ya tengo 14 años, porque ya de 14 los muchachos ahora se sienten adultos, ¿no? Y yo puedo hacer lo que quiero, y mi mamá no sabe, mi papá no sabe, yo voy a hacer. Y se mete. Y cuando se mete en lío y le va mal, ahora ya viene buscando al papá o a la mamá. ¿A poco no es cierto que es lo que nos pasa a nosotros los creyentes? No le preguntamos a Dios para hacer un negocio, no le preguntamos a Dios para emprender una relación, no le preguntamos a Dios para hacer cualquier actividad, y cuando nos tropezamos queremos que Dios baje derechito del cielo y nos haga el milagro. ¿Y cuando le preguntamos? O sea, este es un asunto, hermano, que se necesita valor, porque uno no se hace popular
por decir estas cosas. Pero es mi deber mostrarle que tenemos un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios que nos ama como un papá, pero un buen papá amoroso. Él quiere que vivamos bien. Él quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que podamos tener paz en todas las cosas. Entonces Él quiere que lo pongamos a Él en primer lugar en nuestros planes. Al principio, cuando yo pensaba en esto, que era muy joven y también muy nuevo en el Evangelio, yo decía, no es para tanto, ¿verdad? Preguntarle a Dios para ir a aclarársele a una muchacha, Jairon Tinso, si el que me voy a casar con ella soy yo. Preguntas locas que uno hace de joven, ¿no? Pero cuando le van mal, que se casa con la primera mascachicle que encuentra ahí por la calle, y ya después le va mal, y ahora, Señor, mira por favor. Señor, ¿cuándo me preguntaste a mí, mijo? A mí no me preguntaste. Entonces tenemos que poner a Dios en nuestros planes en primer lugar. Dios quiere lo primero, y eso incluye también las finanzas. Yo no vengo a hablarle de diezmo. Le digo, nosotros tenemos años ya con mi esposa que no estamos dando el diezmo. Estamos dando mucho más que eso, porque hemos entendido que Dios es más fiel de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y a veces la gente mira la bendición, pero no mira el proceso. Y lo estoy diciendo porque quiero dejarles saber cómo esto lo mantengo en mi corazón nomás, pero lo digo para dejarles saber cómo es que trabajan las cosas espirituales. No vengo a enseñarles algo que yo no lo estoy viviendo. Yo soy el ejemplo, y se lo he dicho al Señor como me dice mi mentor: nunca prediques nada que tú no estás viviendo. Así me dice él. Nunca enseñe nada que usted no esté viviendo, porque usted es un hipócrita, y los hipócritas Dios los repudia. Así me dice, así como el martillo al clavo. Y yo digo, pues así nos entendemos. No vengo a enseñarles nada que yo no lo esté practicando. No vengo a enseñarles nada que yo no lo esté viviendo. Entonces, Dios quiere ser el primero en nuestra vida, y eso incluye todo. Incluye sus pasatiempos, incluye su trabajo, incluye sus finanzas, incluye sus planes, sus proyectos, incluye todo lo que tiene que ver con su vida. ¿Se imagina usted cómo nos iría a los cristianos si tomáramos en cuenta a Dios para todo? Porque nosotros no sabemos nada de lo que va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Él sabe perfectamente bien. Usted no puede emprender un negocio y decir y esperar que le va a ir bien si no toma en cuenta a Dios, porque usted no sabe qué va a pasar mañana, pero Dios sí lo sabe. Mire que Dios nos ha librado a nosotros de negocios, de inversiones que nosotros creíamos que era la mejor inversión y estamos listos para hacerla. Y una vez, por andar de esa palabra griega, ¿verdad?, que acabo de decir, de brutos, hicimos una inversión, mi esposa y yo, sin preguntarle a Dios, así emocionadamente, porque dijimos, este es lo bueno. Y mire, ¡pum!, el trancazo. Y cuando nos metimos y perdimos, nos daban ganas de orar y preguntarle al Señor, Señor, ¿pero por qué? Nos deberías de haber avisado. Y yo le dije a mi esposa, ni siquiera tengamos cara de preguntarle. Si acaso vamos mejor y pedámosle perdón por andar de locos que nos metimos pensando que era lo correcto, pero no era lo correcto. O sea, aprendimos con lágrimas, aprendimos a golpe que a Dios hay que tomarlo en cuenta en todo. Y si usted pone a Dios en primer lugar en todo, hermanos amados, les doy mi palabra de honor que las cosas van a ir cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor, porque este Dios nuestro es fiel. Mire, en Proverbios 3:9 dice el Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias. ¿Qué son las primicias? Es lo primero de todos tus frutos, y entonces tus graneros van a ser llenos al reventar y tus lagares van a rebosar de mosto. Para los que no saben lo que es un granero, los rancheros, yo pues mis primeros 20 años de vida lo viví en el rancho. Mi papá era un ranchero allí trabajando la tierra, sé lo que es un granero. Pero para los que no saben qué es un granero, se lo voy a figurar como los graneros de ahora. El granero suyo ahora es el Wells Fargo, ¿verdad? El Bank of America, el Chase, ese es su granero. Y dice el Señor: si tú me pones a mí primero en todo,
tus graneros van a ser llenos a reventar. Y tus lagares, ¿sabe lo que son los lagares? El lagar era el lugar donde machacaban las uvas para hacer el mejor vino, el mosto. Y siempre que la Biblia habla de mosto, de vino, está hablando del gozo del Espíritu Santo. Entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar en todo lo que hacemos, tenemos bendición material, pero también tenemos bendición espiritual. Y el gozo del Señor está con usted, y no importa lo que pase, usted siempre va a estar alegre, porque el gozo está dentro, no está en lo que puede pasar. Mi gozo no es de lo que pinta el día, de lo que dijo el doctor, de lo que dijo el abogado, de lo que dijo el gobierno, de lo que dijo el noticiero. Mi gozo está porque Dios lo puso adentro de nuestros corazones, y ese gozo es el que nos permite trabajar felices siempre para la gloria del Señor. Dios no nos pide lo primero para amargarnos la vida, para arruinarnos la vida. Él nos pide lo primero, número uno, porque quiere proteger nuestro corazón de avaricia. Número dos, quiere probar a dónde está nuestra fe. Y número tres, Él quiere probar si Él tiene el primer lugar en nuestro corazón o lo tiene en otras cosas. Porque es fácil poner a alguien más en el corazón. Mire que no le vengo a contar una historia que me la aprendí. Yo he vivido con alguien más en mi corazón que no es el Señor, y me ha ido mal. Por eso vengo a decirle de parte del Señor: asegúrese que Dios tiene el primer lugar en su corazón, y todo lo demás, como dijo Jesús en Mateo 6:33, va a venir como una añadidura, va a venir como una consecuencia de que Dios tiene el primer lugar en su corazón. Quiero terminar leyéndole un pasaje que lo dice todo. ¿Por qué debemos honrar a Dios con nuestros bienes? ¿Por qué debemos honrar a Dios con todo lo que somos? ¿Por qué? Porque mire, le voy a decir algo, y lo voy a decir con criterio, porque Dios conoce perfectamente mi corazón. El año pasado, 2020, se lo dije así a grandes rasgos, esta casa, esta congregación, se sostuvo con menos del 30% de la entrada normal que había en los años anteriores. Y uno dice, en la matemática nuestra no cuadra. No cuadra. ¿Qué era lo primero que teníamos que hacer al ver que no había suficiente? Empezar a cortar a aquel misionero. Él estaba arriesgando su vida para predicar el evangelio allá en India, enfrentándose a brujos y a todos los peligros. Era fácil para nosotros decir, ¿sabe qué? No hay dinero. Empezar a cortar a los niños huérfanos y decirle, pues se va a conformar, alguien más les va a dar de comer porque nosotros no podemos. Era fácil empezar a cortar la bendición y decirle, Señor, pues teníamos la buena intención, pero no podemos. ¿Sabe lo que hicimos? Le creímos a Dios. Le creímos. Yo le dije a mi esposa, vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, y vamos a dejar las cosas en las manos de Dios. Y se lo digo aquí para la gloria del Señor. Hicimos exactamente lo mismo que habíamos hecho y un poquito más, porque adoptamos otro ministerio allá en Centroamérica que no lo teníamos, y lo adoptamos e hicimos más de lo que habíamos hecho con menos del 30% de entrada que estaba habiendo, porque le creímos a Dios, y Dios nos sostuvo, Dios nos bendijo, Dios nos prosperó, y Dios no nos dejó avergonzados. Hicimos todo lo que teníamos que hacer aquí y todo lo que teníamos que hacer en esos lugares, y Dios demostró, como yo digo, sacó el pecho para protegernos y no dejarnos quedar mal con nadie. Ese es el Dios que tenemos. Porque cuando usted le da al pobre, quiero terminar diciéndole esto, la Biblia lo dice claramente, que cuando usted le da al pobre, le presta a Dios, y Dios se lo devolverá con creces. Pero mire este pasaje, que lo dejé por último, porque quiero que se vaya pensando en este pasaje el resto de su día. Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40, dice Señor, dice aquí, Jesús es quien enseña esta palabra, y dice
hablando de la eternidad. Cuando tengamos que ir a la eternidad, Jesús dice: el rey le dirá a los de la derecha. Ustedes se acuerdan que el otro domingo pasado les hablé acerca que el Señor va a apartar las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces aquí Jesús dice: el rey, que es Jesús, le dirá a los de la derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán al Señor diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y oiga esto usted, versículo 40. Y el Señor les responderá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Aleluya. Este pasaje, hermanos, a mí me estremece, porque lo único eterno que usted tiene acumulado en el reino de Dios es lo que usted siembra para bendecir a otros. El día que tengamos que bajar al sepulcro, el día que tengamos que enfrentar la eternidad, allí usted no se va a enfrentar con su cuenta de banco, allí no se va a presentar con su casa, allí no se va a presentar con su carro del año, allí se va a presentar únicamente con lo que usted sembró en el reino de Dios. ¿Está claro el mensaje? Entonces el Señor nos está diciendo que cada vez que nosotros sembramos para bendecir a niños huérfanos, a ancianos desamparados, cada vez que nosotros sembramos para sostener misioneros en India, en África, en lugares donde quizás nunca vamos a poder ir personalmente, pero hay hermanos nuestros que han dejado su casa, han dejado su comodidad para ir a predicar el evangelio allí, y lo menos que nosotros podemos hacer es ayudarlos a ellos, soportarlos económicamente a ellos. Aquí el Señor dice que hay un reino, que hay una recompensa preparada para nosotros. Yo quiero animarlos, póngase sobre sus pies, por favor. Yo quiero animarlos en este día a que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos revele de una manera clara su plan, su propósito. Yo quiero decirle algo con mucho respeto, con mucha transparencia. No reciba este mensaje como pensando que se lo prediqué porque estoy esperando que ustedes me bendigan a mí. Dios es testigo que no estoy aquí buscando nada personal. Le prediqué este mensaje de parte del corazón de Dios, porque Dios me dijo claritamente: el diablo le ha robado a la iglesia por tanto vividor que hay allá afuera. Mire, estábamos mirando hace como 3 días, hay un pastor aquí en Estados Unidos que le acaban de evaluar su casa, una de las casas, porque tiene varias, le acaban de evaluar su casa en $6 millones, con jacuzzi, con alberca, con pista de aterrizaje para su jet privado. Y la gente se alarma y dice: mira, ese es el evangelio, ahí está mi dinerito, ahí está mi diezmo, ahí está lo que yo digo, lo que yo doy. Y el diablo le ha robado a la iglesia por esos estafadores que andan engañando a la gente. Pero hablo con criterio y con valor, porque aquí no hacemos eso. Y Dios es testigo que tratamos de hacer lo mejor que podamos para cuidar cada centavo que usted aporta al reino de Dios y sembrarlo y direccionarlo a las diferentes áreas que Dios nos ha puesto para poder bendecir a otros, sabiendo que estamos sembrando en buena tierra. Aquí han estado algunos de los misioneros que sostenemos, si ustedes los conocen personalmente.
Ya no tenemos una agencia como la que nos robó en el medio. Ahora está directo, de tú a tú. Y sabemos que cada centavo que ponemos en sus manos va directamente para esos niños, va directamente para esos ancianos, va directamente para ganar almas en esos lugares del mundo donde nosotros no podemos llegar. Yo quiero animarlos en el nombre de Jesús a que este día, si usted estaba poniéndole atención a tanto mentiroso allá afuera que anda queriendo robarle su bendición, este día dígale: Señor, ayúdame, porque he entendido que tú eres Dios por encima de todas las cosas. Y yo sé que cuando yo doy, la honra es para ti, porque Dios no necesita nuestro dinero. ¿Cómo vas a necesitar dinero el Rey del universo, el dueño del oro y de la plata? Él no necesita mi dinero. Una vez me enojé. Yo tenía como 2 años de haber recibido al Señor, y me enojé por una mala jugada que me hicieron en la iglesia, y retuve de darle el dinero que siempre le daba a la iglesia. Lo retuve por 3 meses. Esto lo digo con mucha franqueza y con mucha vergüenza también, pero lo digo para que usted se dé cuenta que este Dios que tenemos nosotros es un Dios vivo. No es un Dios imaginario que le podemos cubrir la cara con una manta y ya no nos mira. Yo me enojé y retuve por 3 meses lo que yo siempre le daba a la iglesia. Hermanos, fueron los 3 meses más miserables que he vivido en mi vida cristiana. Me fue de todo, perdí todo, quedé prácticamente en la calle. Y como si eso fuera poco, amargado, con un corazón lleno de resentimiento. Hasta que un día Dios envió a mi propia casa, lo mandó hasta mi casa, un hombre de Dios, y llegó a mi casa y me dijo: siéntate al estilo de mi país, ofreciéndole: ¿quieres un cafecito? ¿Quieres un pan? Me dijo: no, yo no he venido a comer a tu casa, no he venido a sentarme, no he venido a pasar un buen tiempo contigo. He venido a decirte una palabra de parte de Dios. Y pum, 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 en palabra de ciencia, empezó a decirme exactamente lo que yo estaba viviendo. Y me dijo: ¿quieres seguir la vida que llevas ahorita o quieres arreglarlo? Porque lo puedes hacer de la manera fácil, pidiéndole a Dios que te perdone, o lo quieres hacer de la manera difícil. Y ahí te dio de testigo que le dije no. Yo caí de rodillas, le dije: no, yo no quiero más esto. Yo quiero arreglarlo de la mejor manera. Ese hombre de Dios oró por mí. Ya pasaron los años, han pasado más de 40 años. Y nos hemos esforzado por serle fiel a Dios en esta área, en todo lo que podemos. Perfectos no, hermanos, porque perfecto solamente es Dios, pero nos hemos esforzado a hacer lo mejor que podemos. Y Dios siempre ha sacado la cara por nosotros. Dios nunca nos ha desamparado. Pero ya pasé por ese momento cuando, hermano, lo que tocaba se echaba a perder. A donde yo ponía la mano se arruinaba. Yo quería hacer las cosas que antes hacía y Dios las bendecía, pero todo se echaba a perder porque había entablado una enemistad con el Dios que me sostenía, con el Dios que me daba la gracia, con el Dios que me protegía. Acuérdese que la salvación no se gana con dinero. Quiero decir esto para que no haya un malentendido. No estoy hablando de salvación. La salvación es a través de la sangre de Jesús. Usted no necesita un solo centavo para ser salvo. Usted ya es salvo a través de la sangre de Jesús. Estoy hablando de vivir bien en esta tierra. Para eso necesitamos el favor de Dios. Para eso necesitamos la gracia del Señor. Para eso, porque podemos ser gigantes espirituales y andar amalayando de todo en esta tierra. Cierra tus ojos un momentito y pídele a Dios en este día. Yo siento a Dios obrando de una manera impresionante en este lugar. Quiero confesarles que le he tenido que pedir a Dios que me diera valor de decir esta palabra, porque casi nunca me gusta predicar de dinero. Me gusta hablarles de los planes, de los propósitos de Dios en otras áreas. Pero el Señor me ha confrontado y me ha dicho: tú tienes que hablarle a mi iglesia, porque esta casa es una casa de campeones, es gente de reino, es gente que sabe lo que está haciendo.
Es gente que conoce a Dios, conoce los tratos de Dios. Y el Señor me dijo: tienes que decirles, porque el diablo les quiere robar la bendición. Así como te la robó a ti, me dijo, porque les he platicado por 3 meses. Yo detuve de darle a Dios, de honrar a Dios con mis bienes. Fueron los 3 meses más miserables que he vivido en la vida cristiana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos sigues hablando aún en estos años en los que estamos viviendo. Gracias por la fuerza que me diste para hablar esta palabra puntual y así como tú la pusiste en mi corazón. Señor, yo sé que tú tienes un plan maravilloso para tu iglesia, tanto tu iglesia aquí en este lugar como tu iglesia alrededor del mundo. Tú tienes un plan maravilloso que es más grande que nosotros, es más grande que lo que podamos pensar. Yo quiero que tomes un tiempecito, iglesia amada, y habla con Dios de una manera concienzuda. Él te conoce, Él sabe perfectamente bien quién eres tú. Pero cuéntale a Dios tus planes. Y si de repente dejaste de honrar a Dios como lo hacías antes, yo quiero animarte para que este día tú le pidas al Señor que renueve esa pasión, ese gozo que tenías. Porque, hermano, es un gozo servir al Señor, es un gozo, es una alegría. Cada vez que ponemos parte de nuestros bienes en las manos de Dios para bendecir a misioneros, a niños desamparados, a huérfanos, a ancianos, cada vez que hacemos algo en pro de la obra del Señor, es un gozo, es una alegría que pudimos hacer algo significativo para Él. Porque Jesús lo dice claro: cada vez que lo hacemos con ellos, es como que lo estamos haciendo con Él. Señor, gracias. Síguenos dando el gozo, síguenos dando la pasión. Te pido que bendigas esta casa, bendice cada familia, cada sembrador de esta casa, que tú los conoces por nombre. Gracias, Dios, porque a pesar del tiempo difícil que estamos viviendo, no hemos dejado de honrarte. En plena pandemia, el 2020, los sembradores de esta casa siguieron honrándote a ti como siempre, porque hemos entendido que todo viene de ti y tú eres el Dios que nos socorre y que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Gracias por habernos sostenido, gracias por habernos socorrido. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que ministres cada corazón, tanto en este auditorio como en cada lugar del mundo, hasta donde podamos llegar con esta señal. Levanta tu mano derecha al cielo en señal que te unes conmigo a recibir esta bendición. Padre, mira esas manos que están levantadas. Te pido que prosperes la obra de sus manos, de mis hermanos. Prospera sus finanzas, bendice el lugar de su trabajo, que lo que ellos emprendan sea prosperado, porque con tu gracia, con tu favor, es que vamos en triunfo siempre. Bendice, Señor, sus familias, bendice sus generaciones, que sus hijos sean destacados en la escuela, bendice su matrimonio, Señor, ayuda, bendice su salud, todo lo que mis hermanos emprendan para ti. Recibe la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Este es un día de grandes cosas. Este es el día que el Señor restaura nuestra pasión, nuestra devoción para sembrar en el reino de Dios. Pero tenemos que ser sabios y saber a dónde es que Dios está moviéndose, a dónde es que Dios está derramando su gracia, para no sembrar en vano en el reino de Dios. Gracias. Ayúdanos, Dios, para caminar con sabiduría y ponerte a ti en primer lugar en todo lo que emprendamos. Oh, yo siento a Dios obrar de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Levanta tus manos al cielo y adórale por un momentito. Manantial de amor, ustedes que están aquí en este auditorio, y mis hermanos que están allí conectados también en su casa, y tú, mi hermano querido, que estás en cualquier lugar del mundo. Deja que la gracia de Dios te abrace. Siento una atmósfera de libertad
en este momento. Hay una atmósfera de libertad que está entrando a tu casa. Hay libertad en el nombre de Jesús. Ahora es derrotado todo espíritu contrario a la palabra de Dios. Toda mentira del diablo que quiso levantar en contra de la iglesia es derrotado en el nombre de Jesús. Tomo autoridad en el poder de la palabra y declaro inoperante todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, toda estafa del diablo que quiso arruinar la reputación de tu iglesia. Señor, lo declaro inoperante para la gloria tuya. Y declaro que la superabundancia que viene de Dios toca los hogares de mis hermanos. Sus finanzas prospera los negocios. Mi hermano, tú que eres empresario, tú que estás pensando en tu propio negocio, quiero declarar esta palabra para aquellos que están pensando en su propio negocio, en su propia empresa. Pone a Dios en primer lugar en todo lo que hagas y Dios te llevará de gloria en gloria. Dios derramará abundancia sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tu familia. Porque ese es el gran Dios que tenemos. Dios no se queda con nada. Él bendijo la viuda de Sarepta. La historia cuenta que por más de 2 años Elías, la viuda y su hijo fueron alimentados. Pero yo creo con todo mi corazón que esa viuda siguió viviendo en la superabundancia de Dios, porque le creyó a Dios y aunque no tenía nada, puso lo poquito que tenía para honrar la palabra que Dios le estaba dando. Ese niño que le entregó su comida a Jesús para alimentar a una multitud, estoy seguro que él y su casa, su familia, fueron bendecidos siempre, porque Dios nunca se queda con nada. Dale gracias por lo que Él está haciendo, porque sé que hoy Dios está haciendo grandes cosas. Mi hermano querido, te quiero profetizar en el nombre de Jesús que vas a ver a Dios obrar de una manera impresionante en todo lo que tú emprendas. Vas a ver a Dios supliendo sobrenaturalmente para tu casa, para tu matrimonio, para tu familia. Quizás has estado batallando con algunas áreas en tu vida. Quiero decirte en el nombre de Jesús que Dios ahora está renovando todo y Él está tomando control de todo en tu vida. Padre, gracias, muchas gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Muchas gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Mientras la iglesia me ayuda a orar acá, yo quiero dirigir una palabra a mis amigos que amablemente han estado allí escuchándonos en este día. Mi amigo querido, Jesucristo te ama tanto que quiere vivir contigo el resto de tu vida. Te animo a que le entregues tu corazón a Cristo en este día. Deja que el Señor sea el rey de tu vida y el dueño de tu corazón. Repite conmigo esta oración con sinceridad y dile: Señor Jesús, gracias por haber muerto en esa cruz por mí. Ahora te entrego mi corazón y te pido que lo habites. Perdóname, lávame de mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida. Aquí está mi corazón, te lo entrego. Mi amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo, tú eres un hijo de Dios. Te animo a que busques un lugar en donde seas alimentado con el poder de la palabra del Señor. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos. Te quiero conocer, te quiero abrazar. Aquí hay una familia, aquí hay una casa, aquí hay un amigo. Queremos crecer junto contigo en esta gracia bendita que el Señor nos permite disfrutar. Que el Señor te bendiga. Te mando un gran abrazo en el amor de Jesús. Si Cristo no ha venido y todavía andamos acá, aquí estaremos el próximo domingo para entregarte un mensaje más de la palabra del Señor. Dios te bendiga y será hasta el próximo domingo.